Buenas tardes, soy el Padre José Manuel Giraldo de la parroquia de San Judas Tadeo en el Santuario. La semana pasada terminamos la Santa Misión en todo el Santuario. Fue una irrupción del Espíritu Santo en esa comunidad cristiana. Todos se llenaron de gozo al escuchar la palabra de Dios. Todos respondieron al Señor con una gran alegría. El pueblo se llenó de regocijo y esperaban con ansias a los misioneros que llegaban desde el Seminario de Cristo Sacerdote para llevar el mensaje de la salvación a todos los rincones de la comunidad. Qué bueno fue esto. Qué alegría fue el saber que este pueblo del santuario todavía corresponde al llamado de Dios y que su religiosidad popular no se queda solamente en eso, sino que además hay una profunda fe, es decir, una respuesta generosa de parte de todos al llamado de Dios. Qué bueno es saber que en este pueblo del santuario, la mayor parte de sus fieles tuvieron la oportunidad de escuchar a Dios que los llamaba a la conversión, a un Dios que nos está invitando constantemente a ser mejores, a un Dios que quiere para nosotros un final feliz, es decir, un premio que Él nos tiene prometidos a todos desde la eternidad y que sabemos nos dará con toda seguridad. La carta a los Hebreos nos dice que la fe es la seguridad de lo que esperamos. Pues bien, eso que esperamos es lo que hace que nuestro corazón arda en amor a este Dios que nos ha amado desde el principio y que nos seguirá amando hasta el final. Es saber que este Dios nunca nos abandona y que constantemente a través de fiestas, de Semanas Santas, de fiestas patronales, en fin, de la liturgia de cada día, nos está llamando a la conversión, es decir, a ser mejores, a cambiar nuestras actitudes, a convertirnos de verdad a Él. Pues esta fue una oportunidad grandiosa que el Señor nos dio y eso nos recuerda en el Antiguo Testamento aquel pasaje de Nehemías en el que el pueblo de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén mejor, recibió la palabra de Dios que hacía muchos años no habían tenido oportunidad de escuchar y la recibió con inmensa alegría. Escuchemos un poquito lo que dice el libro de Nehemías. Dice, en aquellos días todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que se abre ante la puerta del agua y pidió a Esdras el escriba que trajera el libro de la ley de Moisés que Dios había dado a Israel. El sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la asamblea, compuesta por hombres, mujeres y por todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo, y en la plaza de la puerta del agua, desde el amanecer hasta el mediodía, estuvo el sacerdote leyendo el libro a los hombres y a las mujeres y a los que tenían uso de razón. Y toda la gente seguía con atención la lectura de la ley. Esdras el escriba estaba en pie en el púlpito de madera que había hecho para esta ocasión. Abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues se hallaba en un puesto elevado. Y cuando lo abrió, toda la gente se puso en pie, y Esdras bendijo a Dios, al Dios grande, y todo el pueblo levantando las manos respondía, amén, amén. Después se inclinaron y adoraron al Señor como postrados rostro en tierra. Los levitas explicaron la ley al pueblo que se mantenía en sus puestos. Leían el libro con claridad y explicando el sentido de forma que todos comprendieran la lectura. Y Nehemías el gobernador y Esdras el sacerdote y los escribas y levitas que enseñaban al pueblo decían al pueblo, hoy es un día consagrado a nuestro Dios, no hagáis duelo ni lloréis, porque el pueblo estaba
llorando al escuchar las palabras de la ley, pero no era de tristeza, sino de alegría, porque el Señor se había vuelto a manifestar a ellos. Qué bonito es este libro de Nehemías, pero eso nos lleva simplemente a que nuestro corazón esté lleno de regocijo, porque también nosotros hemos escuchado la palabra de Dios y tenemos la oportunidad de tenerla constantemente en nuestras casas. Debemos vivir muy alegres escuchando la palabra de Dios. Precisamente la semana pasada terminamos el mes de septiembre, el mes de la palabra de Dios. Y hay muchas personas que todavía no se resuelven a tener la palabra de Dios en sus casas. Y hay muchas personas que de pronto la tienen y no la leen. Y hay muchas personas que de pronto la tienen y hasta la hojean y la leen, pero no la meditan, no tienen en su corazón ese anhelo de que esa palabra de Dios se haga vida en ellos. Y lo más importante de la palabra de Dios es que la asimilemos, que la hagamos nuestra, que la vivamos. Por eso les decía, estábamos en la Santa Misión y escuchamos la palabra de Dios y se nos dijeron tantos mensajes hermosos, pero que ojalá esto no se quede solamente en el pasado, que no tengamos que decir que la misión que fue el año pasado, sino esa misión que se continúa en el corazón de cada uno de nosotros, esa misión que debe permanecer siempre en nuestras vidas no como un recuerdo, sino como una vivencia que me ha invitado a ser cada día mejor, que me ha invitado a renovarme interiormente, que me ha invitado a ser otro, no ese de antes. Si antes erais tinieblas, ahora debéis ser luz en el Señor, dice el apóstol San Pablo. Ya no es tiempo de maldad y de pecado, ahora es tiempo de gracia y de santificación. Hay que permanecer en las actitudes que nos enseñaron los misioneros. Hay que acercarnos cada vez más a Dios. Hay que hacer escuchar esa voz de Dios también de parte nuestra para otros, porque hay muchos que no han tenido la misma oportunidad que nosotros. Y por eso, ojalá que esta misión no sea algo del pasado, sino algo que permanezca en nosotros y que se continúe a través de ese volver a leer, volver a escuchar, volver a meditar, volver a renovarnos, estar siempre en esa actitud de cambio. Hoy tengo que ser mejor que ayer, mañana tengo que ser mejor que hoy. Todos los días hay que ir avanzando en el camino de la santificación, porque Dios lo que quiere de mí es que un día pueda estar cerca de Él. Y para acercarnos a Él necesitamos santidad, necesitamos ser santos. Si yo quiero estar cerca de Dios, tengo que ser santo como santo es Él. Y ese es el mandato que Él nos ha dejado. Sed santos como mi Padre Celestial es santo, fue lo que nos dijo, como un testamento de vida para cada uno de nosotros. Pues eso era lo que pretendía precisamente la misión, hacer que este pueblo, de una rancia ya religiosidad, de unas costumbres maravillosas de vida cristiana, de unas enseñanzas de nuestros antepasados, que nos dijeron tantas cosas bellas acerca del catecismo de la doctrina cristiana y de la fe católica, que todo eso no se quede simplemente en unas normas, en una religiosidad o en unas enseñanzas del Padre Astete, sino que nuestra fe vaya profundizando cada vez más, vaya madurando en nosotros y nos vayamos convenciendo de que ese Cristo que es nuestra vida debe ser para nosotros lo más esencial, acercarnos cada vez más a Él, conocerlo cada vez más a Él, sentirnos cada vez más identificados con Él. Y así entonces tendremos la oportunidad de poder estar un día con Él eternamente. Qué bueno entonces que la misión siga siendo una realidad en nuestras vidas todos los días. Ayer fueron los misioneros para con nosotros. Hoy podemos ser nosotros para con otros que no han conocido a Dios. Ayer fueron los misioneros los que vinieron a enseñarnos la palabra de Dios. Hoy también nosotros podemos ir a otros
para enseñarles lo mismo que nosotros aprendimos. Y así nos constituimos también en misioneros. ¿Y qué es un misionero? Es un enviado de Dios a comunicar su palabra. Eso que vinieron a hacer los misioneros lo pueden hacer todos ustedes. Ya les decía yo en la inauguración de la misión, que la misión no consiste en escuchar predicadores muy intelectuales con enseñanzas teológicas de altura, sino la simpleza del Evangelio, la humildad y la sencillez con que Dios nos habla para decirnos que nos ama. Eso debe ser el Evangelio. Y eso el misionero no va a dar grandes predicaciones o grandes enseñanzas, sino simplemente va a enseñarnos cosas sencillas. Y eso es lo que nosotros podemos seguir haciendo con personas que no conocen a Dios, enseñarles, mostrarles la palabra de Dios, leerles las palabras de Dios, enseñarles a vivir mejor y a santificarse, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Bueno, pues cuando Jesús envió a sus apóstoles como misioneros, es decir, cuando les hizo el envío, ¿qué les exigió? Les exigió desprendimiento total. No lleven nada para el camino. No se pongan a llevar grandes maletas, grandes bultos de cosas. A veces llevamos demasiadas cosas que nos estorban para el anuncio del Evangelio. ¿Qué les pide el Señor? Vayan en la humildad y en la sencillez a comunicar el mensaje de la salvación. Dice claramente, no lleven nada para el camino. Solamente un bastón, unas sandalias, una túnica y un corazón dispuesto a amar, a compartir, a comunicar. Sobre todo eso, el misionero es un comunicador. ¿De qué? De la buena noticia de la salvación. El misionero debe ir por todas partes. No hay lugar que se le escape a un misionero, a donde él pueda llegar, simplemente con el Evangelio en las manos. ¿Para qué? Para decirle a aquellos que lo escuchan que necesitan de Dios. ¿Quién no necesita de Dios? ¿Quién puede decir que no necesita de Dios? Los ateos, aquellos que dicen no creer en Dios, pero que en último término lo están necesitando y hasta sienten su presencia, pero lo niegan por soberbia. Se comportan como nuestros primeros padres en el paraíso. Queremos ser superiores a Él. Y entonces ahí es donde está el enemigo infernal, que los estimula y les dice, sí, ustedes pueden ser superiores a Él. Miren, no es sino que coman de la frutica del árbol que Él les prohibió comer, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si ustedes comen del fruto de la ciencia del bien y del mal, serán superiores a Dios. Y entonces, claro, eso es lo que muchos hombres de hoy se sienten superiores a Dios, piensan no necesitar de Dios, creen que la vida les sonríe porque tienen unos bienes, una salud, una familia. ¿Y quién les ha dado todo eso? Justamente Dios. Y entonces hay personas que se engrían demasiado en las cosas del mundo y olvidan el destino eterno. No piensan sino en el hoy. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Y entonces disfrutan de todos los bienes de la tierra, gozan de las riquezas, viven como burgueses. Lo que decía hace unos días el Evangelio del domingo 27 del año litúrgico. Aquel hombre que vivía holgadamente, que no se preocupaba de nada ni de nadie, que vivía en banquetes constantemente y nunca miraba siquiera de reojo al pobre Lázaro que estaba a la puerta de su casa pidiendo una limosna.
esos no necesitan de Dios. Viven a sus anchas, disfrutando de la vida, disfrutando de la salud, disfrutando de sus alimentos o de sus banquetes, y olvidan que hay otros. Y sobre todo, que olvidan que eso que les dio Dios no les pertenece. Dios se lo dio para que lo compartieran, para que fueran felices compartiendo con los demás, para que encontraran la alegría en ese compartir y en ese ayudar a otros. Pero este pobre hombre se olvidó que Lázaro estaba a la puerta de su casa, y por eso cuando murió encontró a Lázaro en el cielo y él se encontró sumergido en el abismo. Cuánto anhelo tenía de llegar a donde estaba Lázaro, y Abraham le dice: mira, es que tú ya gozaste en vida y Lázaro en su vida no hizo más que sufrir. Ahora él goza y tú sufres. Han cambiado los papeles. Para que no cambien los papeles, lo mejor es saber disfrutar de la vida compartiéndola con los demás. Qué bueno es compartir, qué bueno es amar, qué bueno es convivir en paz con los demás. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, y eso es lo que nosotros tenemos que enseñar, y eso es lo que el padre de familia debe enseñarle a sus hijos, y eso es lo que el buen misionero debe llevar como mensaje a sus vecinos y a sus amigos. Hay que aprender a vivir cerca de Dios, disfrutando de los bienes que el Señor nos ha dado, de la salud que el Señor nos ha dado, de la gracia santificante que Él nos ha permitido disfrutar cuando la vivimos profundamente desde nuestro corazón, con el cumplimiento de los mandamientos, con una vida de sencillez y de humildad, y sobre todo, no dejándonos esclavizar de las cosas del mundo. Porque yo repito mucho esta frase: hay tantos que no, tan pobres, que no tienen más que bienes materiales. Pero esos son pobrísimos, que necesitan una ayuda de nuestra parte. Esos son gente pobre, que necesitan de nuestra parte el testimonio de una vida cristiana bien llevada, de un amor bien compartido, de una gracia santificante conseguida en el sacramento de la reconciliación, y de una vida sacramental en la Eucaristía, alimentándose del cuerpo y de la sangre del Señor. Pero eso de vivir así como me venga en gana, de vivir de cualquier manera y disfrutando porque tengo salud y porque tengo dinero y porque tengo riquezas y porque tengo familia, entonces me dedico a los placeres, qué pesar. Esa sí que no es la vida que el Señor quiere de nosotros. Por eso es muy importante entonces que nosotros aprendamos a vivir. Es tan necesario aprender a vivir. Y hay tanta gente que no sabe vivir. Hay tanta gente que sabe muchas cosas, que tiene la ciencia, la sabiduría y el conocimiento de muchas cosas, pero a la hora de la verdad son pobres seres desgraciados que anhelan la muerte y que terminan muchas veces en el suicidio porque no saben más que eso, cosas. Pero es que nosotros no debemos saber cosas, debemos saber vivir, debemos aprender a vivir y a vivir bien para ser felices. El hombre necesita vivir bien para ser feliz. Qué cosa tan maravillosa es cuando compartimos con los demás en alegría y en paz. Qué cosa tan buena es el vivir siempre sirviendo a los demás, ayudándole al prójimo. Qué cosa tan buena es cuando damos una limosna con alegría y vemos que el necesitado se va lleno de agradecimiento porque le dimos lo que necesitaba. Eso es saber vivir y eso es sentir la alegría de vivir. Pues Dios nos ha dado esa posibilidad, pero nosotros tenemos que irla ganando con esa generosidad, con ese compartir con los demás. Y deseamos entonces que también todos los que recibimos la misión aquí en los días pasados en el santuario, ahora podemos convertirnos en misioneros de otros. Qué bueno que muchos de ustedes fueran a compartir las enseñanzas que recibieron. Qué bueno que ustedes fueran a enseñar a otros que no tuvieron la misma oportunidad
ese mensaje de salvación que les fue transmitido. Qué bueno que ustedes llevaran la experiencia de la alegría de haber sentido a Dios tan cerca de ustedes, que lo puedan llevar también a otros para que sientan, para que tengan los mismos sentimientos. Y qué alegría poder vivir y compartir ese misterio de amor de un Cristo que ha dado su vida por nosotros y que quiere para nosotros la felicidad eterna un día junto a Él. Por eso, que ojalá la misión no se quede solamente en un programa de estas comunidades cristianas del santuario que ya pasaron, o de un programa que ya pasó, sino de algo que se vive y que se revive y que se sigue viviendo cada día en la experiencia comunicada a otros y en la vida que se va manifestando con la sonrisa en los labios, con el amor por los demás, con la paz interior y con el gozo de sabernos llenos de Dios. La gratitud es algo que debe estar muy en lo profundo de nuestro corazón. Tenemos que aprender a ser agradecidos. Por eso, esas personas que pasaron por nuestra mente y por nuestro corazón, esas personas que pasaron por nuestros hogares y por nuestro pueblo, trayéndonos el mensaje de la salvación, también necesitan de nuestra ayuda, de nuestra generosidad. No estamos pidiendo dinero, estamos pidiendo una oración por esos misioneros que vinieron un día a traernos la palabra de Dios. Otros después orarán por nosotros. Hoy nos corresponde a nosotros agradecerle al Señor que ellos hayan tenido la ocasión y la generosidad de regalarnos una semana entera para venir hasta nosotros a traernos ese mensaje de salvación. Y vinieron de verdad con toda la disponibilidad y con toda la pobreza que Cristo les exigía. Por eso los vimos alojados en nuestros hogares, compartiendo lo único que ellos tenían, la experiencia de Jesús. Nosotros también vamos a llevar esa experiencia de Jesús a otros y otros después nos agradecerán. Por eso ahora elevemos una oración al Padre por esos misioneros que estuvieron con nosotros y que compartieron sus días con nosotros y sus experiencias de fe con nosotros. Padre de bondad, ayuda a estos jóvenes misioneros, a estos sacerdotes santos que nos trajeron tu palabra y tus sacramentos, a estos laicos que tuvieron la generosidad de enseñarnos cómo se vive la fe, para que ellos también permanezcan en la fe, para que ellos también tengan la seguridad de tu amor y para que ellos también tengan la fidelidad y la seguridad de poder compartir un día el reino que tú nos has prometido. No los abandones en medio de las dificultades de la vida, está siempre con ellos presente para que fortalecidos y animados un día puedan disfrutar contigo de tu gloria. Amén.